Capítulo 1 del libro de San Juan, y estamos desarrollando un tema precioso, un tema muy poderoso que nos va a ayudar a cómo poner en práctica lo que ya conocemos o lo que ya tenemos de una forma teórica. Quiero decirte que no es lo mismo saber algo como algo teórico, como una información, que ponerlo en tu vida práctica. Y te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que teóricamente ya pasaron el examen del MBA para sacar su licencia, pero que cuando van a hacer el práctico no lo pasan. ¿A alguno de ustedes les pasó eso? Creo que en las iglesias tenemos muchos cristianos que han pasado el examen teórico, saben toda la información bíblica, pero que pareciera que cuando van a la vida práctica fallan el examen. ¿Conoces alguno? Pues si tú has estado fallando tu examen en la vida práctica, esta serie te va a ayudar a que no solamente sepas lo que es lo teórico, sino que también sepas lo práctico, que puedas pasar el examen. Dile al que tienes al lado, a tu lado voy a pasar el examen. Ya llevo muchos años fallándolo, yo lo voy a pasar. En esta serie paso el examen práctico, porque hemos estudiado con relación a Jesús y esta es la tercera parte de estas enseñanzas. Y si has estado viendo los mensajes anteriores, te has dado cuenta de que comenzamos hablando de quién es Jesús en la historia, de cómo Jesús aparece en la historia. Y que toda la Biblia habla del aparecimiento, aún el Antiguo Testamento habla del aparecimiento de Jesús. Es más, cuando tú estudias teología, es una pregunta que tú no puedes fallar. ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Los que fueron al Instituto Bíblico. El surgimiento de un Redentor divinamente escogido. Creo que ustedes no pasaron, ¿verdad? Los que fueron al instituto, sí. O ya se les olvidó. Pero esa es una pregunta que tú no la puedes fallar en ningún instituto bíblico. Entonces, porque todas las Escrituras, el contenido central de todas las Escrituras, hablan del surgimiento de un Redentor divinamente escogido, refiriéndose a Jesucristo. Entonces tenemos todo lo práctico, tenemos todo lo teórico, sabemos muchos conceptos, hemos visto muchos mensajes o escuchado muchos mensajes, leído muchos libros, tenemos mucha información en nuestra cabeza, en nuestra mente, pero ¿cómo hacemos para que esa información, que ese conocimiento teórico que tenemos se active en nuestras vidas y que pueda producir un fruto? Que no solamente caminemos con información en la cabeza, sino que el día lunes que lleguemos a nuestros trabajos, que el día lunes que lleguemos a nuestros negocios, a nuestras escuelas, podamos activar ese conocimiento. Que no vivamos todos los fines de semana acá, pero que el lunes a sábado, que vivamos como que no hemos entendido nada. Entonces esta serie te va a ayudar para poder poner en práctica lo que ya tú sabes. Y hemos estado estudiando de que Jesucristo ha estado en la historia a través de los profetas y llega el día en que Jesús aparece. O sea, todas las palabras proféticas se cumplen y aparece Jesús hace 2000 años más o menos en la historia. Tenemos su nacimiento, tenemos el relato histórico de cómo Jesús nació. Nació de una virgen, que fue presentado en el templo a los 8 días, que más o menos 2-3 años tuvo que huir de Jerusalén porque lo querían asesinar, porque había una orden que todos los niños dentro de esa edad fueran asesinados. Y luego aparece más adelante en el templo de algunos 12 años, 10-12 años, argumentando con los maestros de la ley. Después de ese tiempo, la Biblia no relata lo que Jesús hizo, pero luego aparece más o menos a los 30 años. Y la historia dice que aparece ya grande y lo invitan a una boda. Y desde ese momento la Biblia comienza a registrar a un Jesús que comienza a hacer cosas diferentes a las que los demás hombres hacían. Comienza la Biblia a dar registros de cosas que Jesús hacía que lo diferenciaban del resto de los hombres.
incluyendo a aquellos que estaban supuestos a ser los representantes de Dios sobre la tierra. Y aparece en la boda de Canaán. Ya tienes el capítulo 1 de San Juan. Quiero que lo tengas ahí porque lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Pero te estoy dando este relato bíblico. Aparece en la boda de Canaán. Y quiero explicarte la diferencia entre una boda judía y una boda de la de nosotros, los occidentales. Nosotros, nuestras bodas duran, ¿qué? 6, 7 horas, ¿verdad? 8 horas nomás, si la policía no nos saca. A nosotros nos sacaron en la mía. Pero digamos 8 horas máximo. La boda de los judíos dura 7 días. Son 7 días de fiesta. Y en los últimos días aparecieron unos invitados que son de esos que les gusta beber y que nunca se emborrachan. Llegaron a la boda de Canaán en los últimos días ya de la fiesta. No sé si eran salvadoreños, eran colombianos o eran mexicanos, pero son de esos tipos que toman y toman, beben y beben y nunca caen, solo se ponen más platicadores, pero no se emborrachan. Y les sacan de balance el bar al que estaba en esa boda. Él había estimado una botella por persona y estos tipos se tomaron 2 botellas cada uno. Y llega el momento en donde se les acaba el vino. Y el maestro que dirigía la ceremonia dijo: wow, todavía no hemos terminado la boda y ya se nos acabó el vino. Y esos tipos no caen, solo se han puesto platicadores. Entonces aparece Jesús. Te estoy narrando la historia en la versión Juárez, ¿verdad? Aparece Jesús y hace el milagro de convertir el agua en vino. Entonces Jesús mira que faltaba el agua y dice: estos tipos no toman en botella, estos tipos toman en cántaro. O sea, llenen 12 cántaros y lo vamos a convertir en vino. Y hace un vino que estaba mejor que el que habían estado tomando durante toda la fiesta. Ahora, este milagro, desde ahí Jesús comienza a meterse en problemas con los religiosos. Desde ese momento, Jesús comienza a hacer cosas que iban en contra de lo que un hombre de Dios tenía que hacer. Cada vez que yo voy a una boda a casar a alguien, yo le ruego al Señor que no se les acabe la bebida, porque por ahí se les ocurre que yo ore para que el tequila abunde y no voy a poder hacer ese milagro. Entonces le digo: Señor, si se les acaba, que se les acabe cuando yo ya no estoy en la boda, ¿verdad? Para no estar en ese problema. Pero Jesús hace un milagro que desde el punto de vista religioso como que no es muy común. No me imagino a ningún pastor orando para que la bebida aumente en las fiestas, en nuestras fiestas. Ahora tú lo puedes poner desde el mundo espiritual y decir: es que la boda representaba la venida de Cristo con su iglesia, el vino representa el Espíritu Santo, y tienes razón, le podemos dar ese contexto espiritual. Pero cuando vamos a la acción práctica, encontramos que fue vino que tomaban los borrachos o la gente para emborracharse, lo que Jesús multiplicó. No sé si me está siguiendo. Tiene un simbolismo histórico. Ya los estoy alegrando. Tiene un fundamento o tiene una explicación espiritual, pero cuando vas a la historia fue algo práctico, fue vino práctico que Jesús multiplicó. Y comienza Jesús a hacer cosas, como dije antes, que los demás hombres no hacían. Y comienzan a preguntarse por qué Jesús podía convertir el agua en vino, o por qué Jesús podía orar por un ciego y que el ciego se sanara. Los fariseos no podían hacer eso. Los fariseos no se atrevían ni siquiera a orar por nadie, porque cuando tú vives una religión nada más, tú no te atreves a orar por nadie, porque sabes que tu oración no va a servir de nada. Entonces los fariseos eran así, no se atrevían a orar por ningún enfermo, pero Jesús comienza a orar por los paralíticos y los paralíticos se sanaban, comenzaban a caminar. Y cuando Jesús enseñaba, había algo en su enseñanza que hacía que la gente se compungiera en su corazón, se redarguyera en su corazón. Había una administración
en el ambiente, en la atmósfera espiritual, que cuando Jesús enseñaba, los oyentes estaban como pegados a la banca en las sinagogas, o si era afuera en la montaña, en la piedra donde estuvieran sentados, sentían que no se podían mover, porque algo había en la enseñanza de Jesús que era diferente a la de los fariseos. Y todo el mundo comienza a preguntarse qué hay en Jesús. ¿Qué tiene este hombre? ¿Quién es este hombre que hace cosas diferentes? Que habla diferente. Aún decían, ¿cómo puede hablar con esa autoridad? Habla y los demonios huyen. Ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Y todo el mundo comienza a preguntarse, ¿qué pasa con este hombre? Y en el capítulo 16, 13 de Mateo, solo anótalo, no lo vamos a leer, pero te voy a narrar la historia. Está Jesús con sus discípulos y les pregunta, ¿qué es lo que la gente está diciendo de mí allá afuera? Porque la fama de Jesús estaba expandiendo y ahora Jesús quiere saber qué están diciendo de él allá afuera. Y entonces unos de los apóstoles le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros Jeremías, otros dicen que tú eres uno de tantos profetas que existió. Y Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Ya me dijeron lo que la gente piensa de mí, pero yo quiero saber qué ustedes piensan de mí. Ustedes que son mis amigos, ustedes que son los que están todo el tiempo a mi lado, yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. En ese momento surge algo que nadie había visto antes. Dice el relato bíblico que el Padre decide mostrarle a Pedro quién era el que estaba dentro del personaje de Jesús. Y hay una revelación divina en donde Pedro de un momento puede ver que dentro de Jesús, el hombre, había alguien que se llamaba el Cristo. Por primera vez hay una explicación a todo lo que Jesús había venido haciendo hasta ese momento. ¿Me estás entendiendo? Ahora Pedro por primera vez comienza a darse cuenta que la razón porque Jesús convirtió el agua en vino, que la razón por la que Jesús enseñaba y los hombres eran redarguidos de pecado, era porque dentro de ese Jesús estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será que alguien le da un aplauso a él? Y eso cambia la historia, porque ahora hay una explicación del por qué Jesús puede hacer lo que Jesús hacía. Y leíamos el versículo de San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, leíamos la semana pasada, que llega un momento 6 días después en donde Jesús decide que Pedro, Jacobo y Juan puedan ver con sus ojos físicos el verdadero Cristo que había dentro de él. Y en la transfiguración eso es posible. Dice que llega un momento en donde el Cristo que había dentro de Jesús comienza a tomar control del cuerpo físico de la persona de Jesús, y comienzan a ver que su rostro se comienza a brillar como el sol, su vestidura comienza a emblanquecerse y desaparece el cuerpo humano de Cristo, de Jesús, y pueden ver al Cristo físicamente que vivía dentro de Jesús. Eso es lo que sucedió en la transfiguración, San Mateo 17 en adelante, en los primeros 5 versículos. Y no solamente eso, sino que aparece Elías y aparece también Moisés. Y Jesús, la gloria de Jesús, hace que absorba a estos dos personajes. Y te explicaba el domingo pasado lo que eso significa. La ley y los profetas fueron absorbidos por Cristo. Ahora yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 1, porque los tengo ahí con la Biblia abierta. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Lo tienes listo? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés nos fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Lo que te está diciendo que todo lo que había sucedido hasta el momento de que Jesucristo aparece, había tenido una forma de hacerse las cosas. Antes Dios decía, escuchen a Moisés. Antes Dios decía, escuchen a los profetas. Pero en esta transfiguración dice que del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen. A Él oigan. En otras palabras, hay un cambio de orden de parte de Dios. Llega el momento donde el Padre está dando una nueva orden. ¿Alguien me está siguiendo? En el Antiguo Testamento era escuchen a Moisés, escuchen a los profetas. Pero ahora que Cristo es revelado y Cristo absorbe a Moisés y a los profetas, la orden cambia. ¿Alguien puede decir la orden cambió? Ahora ya no es escuchen a Moisés. Ahora ya no es escuchen a los profetas. Ahora la orden del Padre es escuchen a mi Hijo amado. Oh, qué bello es el Señor. ¿Significa que vamos a descartar el Antiguo Testamento? No. Lo que significa que cuando vayamos a leer el Antiguo Testamento, tenemos que entenderlo de la forma que Cristo lo entendió. Por eso es que Cristo decía, oíste que fue dicho a los padres en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Eso es lo que Moisés dijo. Pero como ahora la orden ha cambiado, y ahora la orden es que me escuchen a mí, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Oh, como que se puso más difícil la cosa, como que estaba mejor la orden de Moisés, ¿verdad? ¿Será que Jesús vino a empeorar las cosas? ¿A ponernos la vida más difícil? No, te la vino a poner más fácil. Porque lo que Jesús quiere que te des cuenta es que sin Él tú no puedes cumplir la ley de Moisés. Oh, no sé si alguien le da un aplauso al Señor. Por eso es que Jesús vino a cumplir toda la ley Él personalmente, porque sabía que antes de Jesús en el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir la ley. Y sabía que aún después de Él, el que quisiera estar bajo la ley tampoco la iba a poder cumplir. En otras palabras, ningún hombre en la vida humano podía cumplir la ley por sus propios esfuerzos. Por eso era necesario que Cristo apareciera para que Él la pudiera cumplir por nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús sí pudo cumplir la ley? Porque en Jesús estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque como humano el hombre no podía, era necesario que apareciera alguien con un cuerpo humano, pero con una representación de Dios dentro de él para que pudiera cumplir la ley a plenitud. Y por eso Jesucristo apareció en la historia para que pudiera cumplir la ley por nosotros y nosotros podamos estar confiados en Jesucristo. Quiero decirte que ahora que estamos en Cristo, la orden cambió. Y aún la forma de juzgar a la gente cambió. Ya no podemos juzgar a la gente de acuerdo al Antiguo Testamento. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo no puedo buscar un versículo del Antiguo Testamento y decir, así dice acá, así tenés que hacer. Ahora tienes que ver qué hizo Jesús, cómo Jesús interpreta lo que está escrito en el libro de San Juan, de Lucas capítulo 9, 55. Jesús quiere ir a Jerusalén y manda a sus apóstoles, a Juan y a Jacobo, para que vayan a una aldea de Samaria y le preparen un lugar para pasar la noche ahí. Entonces los de la aldea, como sabían que Jesús iba para Jerusalén, que no venía a visitarlo y los tipos eran un poco resentidos, dijeron, no, Jesús nos quiere usar nada más.
Jesús no viene a vernos a nosotros. Jesús no viene porque nos quiere, porque nos ama. Jesús solo quiere pasar la noche aquí y seguir su camino para Jerusalén. Entonces no le vamos a dar posada acá en nuestra aldea. Y los apóstoles regresan molestos. ¿Cómo es posible que hayan negado la hospitalidad a nuestro maestro? Y van de camino a presentarle a Jesús el problema. Y llegan molestos donde Jesús y les dice: Jesús, se presentan y le dicen a Jesús: Jesús, los de Samaria no nos permitieron que tú te quedes ahí. ¿Quieres que oremos para que les caiga fuego y los consuma, así como oró el profeta Elías? Tenemos un versículo bíblico que nos respalda. ¿Alguna vez te has enojado y has buscado un versículo bíblico que respalde tu bravura? Estoy molesto porque estos líderes no hicieron. Me voy a buscar un versículo para tirarles el domingo. Eso es muy de moda en los púlpitos. Cuando los pastores están enojados con alguien, buscan un versículo bíblico para tirarles. No estoy haciendo eso. Pero los apóstoles llegan con un versículo bíblico y le dicen: mira, aquí en Primera de Reyes encontramos que Elías oró y le cayó fuego a unos que se rebelaron en contra de él. ¿Quieres que oremos nosotros para que le caiga fuego a estos samaritanos? Jesús les dijo: ustedes no saben qué espíritu los ha poseído. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir a los hombres, ha venido para salvar las almas. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Estás entendiendo que no podemos juzgar desde el punto de vista de los profetas, sino de Jesús? El mensaje de Jesús siempre va a llevar salvación. El mensaje de Jesús, cuando lees el Antiguo Testamento a través de los ojos de Jesús, siempre vas a encontrar la gracia para predicar aún aquellas cosas que en el Antiguo Testamento están como consecuencia de una maldición. Cuando vienes a Cristo, sacas ese pasaje y lo llenas de gracia, porque Jesucristo es la gracia que vino al mundo. Oh, qué bueno es el Señor. Yo no he venido a destruir a los hombres, he venido a salvarlos. No hay ninguna razón, no hay motivo que ellos puedan provocar para que yo los destruya. Así les dice Jesús. Luego encontramos el clásico pasaje de la mujer adúltera, de una de las mujeres más famosas que ha existido. Creo que de todas las mujeres que han cometido adulterio, esta es la más famosa de todas. Y se la llevan a Jesús. Y yo quiero que veas ese pasaje, porque estamos hablando de que no es lo mismo juzgar a la gente basado en el Antiguo Testamento como juzgar a la gente basado en Cristo. Porque en el momento de la transfiguración, el Padre dijo: ahora escuchen a mi Hijo amado. Ya Moisés y Elías fue absorbido por Cristo. De ahora en adelante hay una nueva orden. Ya no escuchen a los profetas, escuchen a mi Hijo amado, a Él obedezcan. Oh, y esa orden le salvó la vida a esta mujer. Le traen la mujer y se la presentan y le dicen: Jesús, esta mujer la encontramos en el acto del adulterio, y Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Me está siguiendo? Pero como ya la orden había cambiado, oh, qué bello es el Señor. Como ya el Padre había dicho que de ahora en adelante ya no se tiene que juzgar a nadie basado en los 10 mandamientos, basado en la ley de Moisés, ni aún en lo que los profetas dijeron. Ya había una orden del Padre diciendo: de ahora en adelante es a Jesús que tienen que escuchar. Y le dicen: Moisés, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y es ahí donde se equivocaron los fariseos. Mejor la hubieran apedreado sin preguntarle. La equivocación de ellos fue preguntarle a Jesús. Y la bendición de la mujer fue que la llevaran a Jesús. La bendición más grande de tu vida es que te hayas encontrado con Jesús. Dale un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es Dios. Esa es la bendición más grande de tu vida, haberte encontrado con Jesús. Y Jesús dice: bueno, eso es lo que Moisés dijo, pero yo, oh, qué bueno es el Señor. San Juan capítulo 8,
En adelante está la historia. Yo, Jesús, les digo que si alguno de ustedes no tiene pecado, que comience a tirar la primera piedra. ¡Ja! Y comienzan con la piedra en la mano. Qué mala onda, yo no la puedo apedrear si yo también le fui infiel a mi mujer. Comienzan a preguntarse los fariseos: ¿será que es justo que yo la apedree cuando yo estoy haciendo lo mismo también? ¿Será que me voy a sentir bien apedreándola por algo que es parte de mi vida también? La diferencia entre esta mujer y yo es que a ella la encontraron, a mí todavía no me han agarrado. Porque eso es lo que hace Jesús en tu vida, te confronta con tu vida práctica. Por eso te dije, esta serie te va a llevar a que toda la información que tienes lo pongas en práctica. Porque no se trata de cuánto tenés acá, se trata de cuánto se te ha revelado para que tu vida sea transformada. Y dice la Biblia que nadie se atrevió a apedrearla, porque todos se sintieron culpables por lo que la ley de Moisés decía. Unos decían: quizás yo no he cometido adulterio, pero soy un gran ladrón. Quizás yo no he cometido adulterio, pero soy una persona odiosa. Y comienzan a hacer un registro de sus vidas, un autoexamen de sus vidas, con todo lo que Moisés había dicho y con sus vidas, y todos se encontraron culpables porque en algo habían quebrantado la ley de Moisés. Oh, qué bueno es Dios. Jesucristo vino para eso, para hacerte saber que sin Cristo no puedes cumplir la ley, que sin Cristo no puedes serle fiel a Dios, que sin Cristo no puedes llevar una vida recta delante del Señor. Algo vas a hacer que vas a romper lo que está escrito. Pero para eso apareció Cristo, para liberarte de lo que Moisés dijo, de lo que los profetas dijeron, y ahora escuchémosle solo a Él. Levanta su cabeza y dice: mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? No todos eran pecadores, obviamente. Y le da una orden y le dice: vete. Ahora, como cristianos nos gusta la parte de misericordia de Jesús. Nos gusta la parte donde Jesús no condena a la mujer. Y aplaudimos el hecho de que Jesús le dijo: vete, ni yo te condeno. Pero se nos olvida la otra parte: vete y no peques más. Pareciera que le hemos borrado esa parte de la Biblia. Y entendemos más como que Jesús le dijo: vete, y cuando vuelvas a pecar regresas para yo perdonarte otra vez. Pareciera que la orden fue así: vete, y cuando vuelvas a pecar regresas donde mí. Porque ese es el estilo de vida que muchos cristianos adoptamos. ¿Quién nos enseñó eso? No me respondan. ¿Quién nos enseñó eso si eso no es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que le dijo: vete y no peques más. O sea, la orden de Jesús fue: no te condeno por lo que hiciste, pero es necesario que haya un cambio en tu vida. ¿Qué necesitamos para poder vivir como Jesús vive en la tierra? Necesitamos encontrarnos con Cristo más que con Jesús. Yo quiero decirte que hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo eterno que vivía en Jesús. Entonces la religión te enseña a que imites al Jesús de la historia. Hay que amar como Jesús amó. Hay que perdonar como Jesús perdonó. Pero ¿qué sucede cuando tú no puedes imitar a Jesús con tu propia vida? Porque nadie puede imitar la vida de Jesús con sus propias fuerzas, con sus propios esfuerzos. Entonces la religión de cierta forma te obliga a que te comportes como Jesús vivió. Hermano, Jesús nunca robó, usted no tiene que robar.
Jesús perdonó. Usted tiene que perdonar. Jesús fue amoroso. Usted tiene que amar. Entonces vivimos en la vida tratando de imitar lo que Jesús hizo. Pero con tus propias fuerzas jamás vas a poder imitar la vida de Jesús. Porque tú necesitas al Cristo que estaba dentro de Jesús para poder vivir como Cristo vivió. La vida cristiana, mis hermanos, mi vida en Cristo no es una imitación de lo que Jesús vivió. Yo no puedo andar por la vida tratando de imitar a Jesús. Tarde o temprano me voy a decepcionar porque me voy a dar cuenta de que no puedo, es imposible vivir como Jesús vivió. Voy a decepcionarme, me voy a dar cuenta de que es imposible vivir sin pecar. Es imposible vivir sin odiar. Es imposible vivir haciendo lo que Jesús hizo. ¿Sabes por qué es imposible para ti? Porque estás queriendo imitar al Jesús de la historia, pero yo te quiero presentar al Cristo que vivía en Jesús. Porque cuando tu vida está en Cristo y Cristo está en tu vida, el perdón no es un esfuerzo, sale de adentro de ti. Cuando tu vida está en Cristo y Cristo en ti, el amar no es un esfuerzo personal. Tú amas porque el Cristo que le producía amor a Jesús ahora está en tu vida, y lo que provocaba en Jesús provoca en ti también. Alguien le da un aplauso a él. Por eso necesitamos que Cristo viva en nosotros, porque cuando Cristo vive en ti, la vida de Cristo se es reflejada a través de tu vida. Tú puedes reflejar lo que había en Cristo porque el mismo Cristo vive en nosotros. Dice San Juan capítulo 1, el versículo que leímos, que de su plenitud todos hemos recibido algo. Y yo quiero que leamos la versión en inglés amplificada para aquellos que no entendemos muy bien español. ¿Alguien me puede proyectar ese versículo? San Juan capítulo 1, versículo 16, mira lo que dice. For out of his fullness, y entre paréntesis está diciendo de su abundancia, de su llenura, todos hemos recibido. Oh, y esa otra parte que está ahí es más poderosa. A todos se nos ha sido compartido y se nos ha suplido. ¿Estás entendiendo? Gracia sobre gracia, es bendiciones espirituales, favor sobre favor, regalos sobre regalos. ¿Alguien está entendiendo lo que leímos? Eso es lo que sucede cuando Cristo está en ti. El Cristo que habitaba en Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, explotó. ¿Alguien me está siguiendo? Y cuando explotó, de ese Cristo que había ahí, todos hemos recibido una parte de su llenura, de su abundancia. We have all received. All have a share. Todos tenemos una porción de lo que Él suple para nosotros. Y explica lo que significa eso: favor, gracia, bendiciones espirituales, regalos. ¿Será que alguien se identifica con Cristo? ¿Alguien de ustedes quiere lo que Cristo tiene? Te tengo buenas noticias. Eso es tú y ese soy yo. No se alegraron por eso. Te tengo unas noticias más grandes todavía, más hermosas. Está hablando de ti y está hablando de mí. Está diciendo de que Cristo ha puesto de su porción en cada uno de nosotros. Está diciendo que Cristo, el versículo en español dice que de su plenitud
Todos hemos recibido algo. Esta versión te está diciendo de que Él ha compartido parte de Él en cada uno de ustedes. Que tenemos bendiciones espirituales, tenemos favor, tenemos gracia, tenemos regalos de parte de Jesucristo. ¿Será que alguien se alegra y le da un aplauso? Eso es cuando no estás imitando al Jesús de la historia, sino cuando recibes de la plenitud del Cristo que habitaba dentro de Jesús. ¿Se entiende el mensaje? Que no es lo mismo vivir imitando al Jesús histórico que tener lo que había en el Jesús de la historia. La razón por la que Jesús podía hacer todo lo que hacía, la razón por la que Jesús era diferente a todos los hombres de su tiempo, era porque en Él estaba el Cristo. La razón por la que tú y yo somos diferentes, podemos hacer cosas diferentes, es porque en nosotros hay una parte de Él. Él se expandió en cada uno de nosotros y tú puedes hacer las cosas que Él hizo también. ¿Alguien lo cree? Yo no sé tú, pero yo sí lo creo. Y yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero lo que hay de Jesús en ti va a tener que salir. Porque está ahí en ti. ¿Alguien lo cree? Está en ti. Está en ti, está dentro de ti. Out of His fullness we have all received. We have all shared, we have been supplied. Se nos ha sido suplido, se nos ha sido compartido parte de Cristo en nosotros. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, tú ya no imitas a Jesús de hace 2000 años. Ahora tú reflejas al Cristo que habitaba en Jesús. Tu vida tiene que ser un reflejo. Bueno, la mía, pues, para no hablar de ti. Mi vida tiene que ser un reflejo del Cristo que habitaba dentro de Jesús. Para poder hacer las cosas que Jesús hizo, para poder vivir como Jesús vivió, necesitamos entender que cada uno de nosotros hemos recibido una porción de ese Cristo que se le fue revelado a Pedro, de ese Cristo que en la transfiguración todo mundo lo pudo ver, los que estaban ahí, de ese Cristo que hacía que Jesús hiciera cosas sobrenaturales. Parte de ese Cristo que estaba en ese hombre llamado Jesús está dentro de tu vida y dentro de la mía. Por lo tanto, dice San Juan 14, que mayores cosas que Él podemos hacer porque Él está en nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? San Juan capítulo 14, versículo 23. Estoy muy contento en esta mañana. No sé si se me nota. No solamente porque siento que esta palabra te va a dimensionar, te va a llevar a vivir diferente, sino porque también está ministrando mi vida personal. San Juan 14, 22 le dijo Judas, no el que se ahorcó, no el Iscariote. Ese no tuvo tiempo de escribir nada. Está hablando de Judas, el que escribió la carta de Judas. Dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, y una vez más Jesucristo subraya mi palabra, guarda. O sea, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús no dijo el que guarda la palabra de Moisés, el que guarda la palabra de los profetas. No sé si está siguiendo el concepto. Que no es que estemos descartando el Antiguo Testamento, sino que estamos entendiendo que ahora nuestra vida en Cristo tenemos que estar interesados en no tanto en lo que Moisés escribió, sino en lo que Cristo quiere contigo. Ya mi preocupación tiene que ser ¿qué es lo que Jesús quiere de mí? Y cuando voy al Antiguo Testamento a leer algo,
Tengo que llevarme a Jesús y decirle a Jesús: explícame qué significa esto. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo iba y agarraba el Antiguo Testamento y mira la historia de Agar con Sara y dice: wow, esto representa los dos pactos. Mira lo lindo que es entender el Antiguo Testamento. Cuando no tenemos a Cristo, lo que miramos es a un Abraham sin vergüenza acostándose con la sirvienta. Y lo predicamos así: viejo cola caliente, viejo rabo verde, acostándose con la sirvienta. Pero Pablo no vio eso. Pablo estaba mirando el Antiguo Testamento con los ojos de Cristo. Pablo decía: esto no es lo que todo mundo dice. Esto significa los dos pactos. Agar y Sara representan los dos pactos. Agar, el pacto de Dios con Israel, y Sara, el nuevo pacto con las nuevas generaciones que ahora tenemos. Dale un aplauso al Señor. Cada vez que vayas al Antiguo Testamento, llévate a Cristo para que no te confundas. El que guarda mi palabra, dijo Jesús. Lo que te cualifica para que Cristo viva en ti es guardar la palabra de Jesús. ¿Estamos acá? Jesús dijo: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y viviremos en él. ¿Qué es lo que te cualifica para que Cristo y el Padre vivan en ti? Guardar lo que Jesús dijo que había que guardar. Vamos a venir y vamos a hacer morada en él. Vamos a habitar con él. Vamos a vivir en él. En otras palabras, cuando te unes a Cristo, la presencia del Padre y la presencia del Hijo están en ti. Primera Corintios capítulo 6 versículo 18, 17 dice: aquel que se une a Cristo, un mismo espíritu es con él. Oh, qué bueno es el Señor. Porque hemos recibido de su llenura, hemos recibido una porción de él. Entonces, ahora yo ya no puedo vivir por la vida imitando a Jesús. Ahora yo voy por la vida reflejando el mismo Cristo que habitaba dentro de Jesús, habita dentro de mí. Por lo tanto, las cosas que Jesús hizo, yo también las puedo hacer. Oh, qué bueno es el Señor. Habrá gente que, como Felipe, te va a pedir pruebas. Ah, sí, si tú eres igual a Jesús, a ver, camina sobre el agua. Ah, sí, te van a traer los paralíticos, sánalos. Tú dices: bueno, ¿cómo le hago ahora? Tenemos que ir entendiendo y creciendo en el conocimiento para que la vida de Cristo se vaya purificando en cada uno de nosotros, vaya creciendo en cada uno de nosotros. Por eso es que ahora en Cristo podemos hacer lo que Cristo hizo. ¿Sabes lo que pasó? Lo más grande que provocó en el cuerpo de Jesús la existencia de Cristo, que Jesucristo nunca pecó. ¿Qué es lo que hace que un cuerpo humano viva sin pecar? Porque Jesucristo Jesús era humano como tú y como yo. Era un cuerpo humano que le daba hambre, que se ponía triste, que lloraba. Era un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pero ¿qué es lo que hace que el cuerpo humano de Jesús viviera sin pecar durante toda su vida? ¿Sabe lo que provocó que no pecara Jesús? La existencia de Cristo dentro de él. ¿Alguien me está entendiendo? El que el Cristo habitara dentro del cuerpo humano de Jesús, eso es lo que hizo que Jesús viviera su vida sin poder pecar. La pregunta grande para nosotros es: si tenemos la porción de Cristo en nosotros, si Cristo está dentro de mí, ¿será que podemos vivir como Jesús vivió sin pecar? No me contesten. Pero yo quiero que lo leamos en Primera de Juan capítulo
5, versículo 18. Y te lo voy a dejar de tarea, que te lo memorices. Si alguien me lo puede proyectar. Decidí proyectarlo porque cuando yo te digo algo, retienes el 10% estadísticamente, pero cuando lo visualizas, retienes un 20% más. Entonces este versículo te lo vas a llevar con un 30% entre ti. ¿Cuántos se alegran por eso? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Tú lees la versión que tú tengas, pero te lo proyecté en la Nueva Traducción Viviente para que entiendas mejor lo que se está diciendo. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. ¡Wow! ¿Estás siguiendo lo que estamos estudiando? Y el enemigo, quítale la M, no puede tocarlos. Fue un mal error de escritura, pero ustedes entienden lo que quise escribir ahí, ¿verdad? El enemigo no los puede tocar. ¿Sabe cuál es la queja más grande de todos los cristianos en el mundo? El diablo me está paleando, hermanos. El diablo me está dando duro, hermanos. El diablo no me deja dormir. El diablo me jala la camisa, me jala los zapatos. El diablo. Bienvenidos a la vida práctica. Ese versículo dice que el diablo no te puede tocar. Welcome to real life. Te dije que toda la información que tenías ahora se te va a hacer práctica en tu vida. Y si no aprendiste nada durante todo lo que he estado diciendo, por todas las distracciones y por todo, apréndete la última parte. Aquellos que hemos nacido de Dios, en quienes el Hijo vive dentro de nosotros, el mismo Hijo que vive, el mismo Cristo que vive en mí, me guarda de todo pecado, y eso hace que el enemigo no me pueda tocar. Oh, dale un aplauso al Señor. Si el diablo te está tocando, si el diablo te está paliando, es porque o no has creído lo que ese versículo dice, o simplemente no has dejado que el Cristo que vive en ti te guarde de pecado. Porque esa es la otra parte, que Cristo te quiere guardar de pecado, pero tú dices, no, yo no quiero que Cristo me guarde, mejor así. Entonces cuando tú no dejas que Cristo te guarde de pecado, entonces el diablo sí puede entrar a tu vida y comenzar a palearte. Pero cuando Cristo te protege y cuando Él te guarda de pecado, esa palabra se activa en ti y el enemigo no puede tocarte. Ponte de pie en esta mañana.